Bienvenidos, queridos niños, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día 30 de noviembre del 2020 vamos a trabajar el área de comunicación. La institución educativa particular San Fernando les da la cordial bienvenida en las clases virtuales Aprendo en Casa. Aquí a los niños de tercer grado de primaria, quien les habla su Miss Rosa Saca. San Fernando, cuna de triunfadores. Vamos a dar gracias a Dios por un nuevo día. Empezamos. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol que nace. Gracias por mi familia, por mis amigos, por aquella gente que me rodea. Gracias también por escucharme y guiar cada uno de mis pasos. Amén. Después de haber dado gracias a Dios, vamos a ver las normas de convivencia que tienes que cumplir durante el desarrollo de la clase. Veamos la primera. Debes poner mucha atención en la clase. La segunda, tener una actitud positiva para poder aprender. Tercera y última, cumplir con responsabilidad las tareas asignadas por la maestra. Vamos al tema. Tema número 26. El predicado, su núcleo y sus modificadores. ¿Qué es lo que vas a aprender? Vas a reconocer en una oración el predicado, su núcleo y sus modificadores. ¿Qué es el predicado? El predicado es informar sobre lo que dicen del sujeto y para ello, ¿qué se debe ubicar? Se debe ubicar primero el verbo de la oración y luego preguntar quién hace la acción. La respuesta sería el predicado. Entonces el predicado es lo que se dice del sujeto. Vamos a ver. Por ejemplo, en esta oración, Carlota y Andrea juegan a las escondidas. En esta oración, ¿cuál es el verbo? El verbo es jugar. Y por lo tanto, se debe de preguntar, ¿quiénes juegan a las escondidas? La respuesta es Andrea y Carlota. Ellas son el sujeto. En consecuencia, el predicado, ¿qué hacen Carlota y Andrea? Juegan a las escondidas, sería el predicado. Vamos a ver otra oración. El perro ladra fuertemente. Vamos a ver, en esta oración, para ver el primero el sujeto, decimos, ¿quién ladra fuertemente? El perro es el sujeto. Ahora nos preguntamos, ¿qué hace el perro? Ladra fuertemente. Entonces, la palabra ladra fuertemente es el predicado. Y ahí puedes observar que en esta oración el verbo es ladra. Otro ejemplo. El perro ladra mucho por la noche. ¿Cuál es el sujeto? Me pregunto. ¿Quién ladra mucho por la noche? El perro. Sujeto. ¿Qué hace el perro? Ladra mucho por la noche. El predicado. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Mi abuela es el sujeto. ¿Qué hace mi abuela? Hace magdalenas de chocolate. Es el predicado. Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Quién persigue a las palomas en el parque? Daniel. Daniel es el sujeto. Ahora le pregunto a Daniel, ¿qué hace Daniel? Persigue a las palomas en el parque. Ese es el predicado. Ahí vemos otra oración que tiene el sujeto tácito. Voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién va al colegio? Yo. Yo es el sujeto tácito. Entonces, ¿yo qué hago? Voy al colegio todas las mañanas. Entonces, ese es el predicado. Ahora vamos a ver una palabra muy importante dentro del predicado. Es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado, ya que las demás palabras se agrupan y organizan sintácticamente en torno a ella.
Vamos a ver un ejemplo del núcleo de predicado. Tengo la oración, mi tío Felipe come un gran completo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién come un gran completo? Mi tío Felipe, el sujeto. Ahora el verbo. El verbo es come en esta oración. Y mi tío Felipe que come un gran completo. Entonces, acá observamos que come viene a ser el verbo y también viene a ser el núcleo del predicado. Tenemos mi tío Felipe sujeto como un gran completo predicado y dentro del predicado se encuentra el verbo, que en este caso es el núcleo del predicado y es la palabra come. Vamos a ver otro ejemplo en esta oración. Dice, mi mamá compra en el supermercado. ¿Quién compra en el supermercado? Mi mamá, sujeto. Predicado, ¿qué hace mi mamá? Compra en el supermercado, sería el predicado. Ahora observamos en el predicado. ¿Dónde está el núcleo del predicado? Es el verbo. En este caso es la palabra compra. Compra es el núcleo del predicado. Veamos otro ejemplo. Dice, mi perro hoy corre alegremente. Me hago la pregunta, ¿quién corre hoy alegremente? Mi perro es el sujeto. Y su sujeto también tiene su núcleo. ¿Cuál es? Perro, que es un sustantivo. Y el predicado es hoy corre alegremente. Entonces, como ya tengo mi predicado, busco mi núcleo o mi verbo. ¿Cuál es? Corre. Entonces, ese es el verbo o el núcleo del predicado. Ahí podemos observar el núcleo del sujeto, que es perro, y núcleo del predicado, que es un verbo, en este caso el verbo corre. No te olvides que el sujeto, el núcleo del sujeto pueden ser pronombres o también pueden ser sustantivos y el núcleo del predicado son verbos. Ahora también el predicado tiene sus modificadores. Son 3. El objeto directo, que se simboliza OD, el objeto indirecto, que significa OI, y el circunstancial, la letra C. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El objeto directo modifica directamente al verbo. ¿Cómo lo reconozco? Con las siguientes preguntas. ¿Qué más el verbo? ¿A quiénes más el verbo? Esas dos preguntas me ayudan para poder reconocer el objeto directo. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Las abejas producen miel. Ahí sería, ¿quién produce miel? Las abejas, el sujeto. Ahora me pregunto, ¿las abejas qué producen? Miel. Entonces, la palabra miel es el objeto directo y producen es el núcleo del predicado porque es un verbo. La siguiente oración. El niño compró caramelos. ¿Quién compró caramelos? El niño, ¿verdad? El niño sería sujeto. Ahora compró es el núcleo del predicado. ¿Y el niño que compró? Compró caramelos. Entonces, el objeto directo sería caramelos. Estoy observando que le pregunto al verbo para poder obtener el objeto directo. Lorena vio a tus padres. ¿Quién vio a tus padres? Lorena es el sujeto. Vio el núcleo de predicado. Ahora me pregunto, ¿qué vio Lorena? A tus padres. Es el objeto directo. Ahora vamos a ver el indirecto. Dice que el indirecto modifica indirectamente, su mismo nombre lo dice, al verbo, señalando a quién se beneficia o perjudica con la acción verbal. Vamos a ver, para poder reconocer el objeto indirecto, va encabezado por los enlaces A
o para, con las preguntas a quién es más el verbo más el objeto directo. Y también para quiénes más el verbo más el objeto directo. Vamos a ver. El objeto indirecto en la siguiente oración. El poeta recitó un poema a la reina. ¿Quién recitó un poeta a la reina? ¿Quién recitó un poema a la reina? El poeta. El poeta es el sujeto. Recitó es el núcleo del predicado o el verbo. Ahora me pregunto, para hallar el objeto directo, ¿qué recitó el poeta? Un poema, objeto directo. Ahora le pregunto, ¿el poeta recitó un poema a quién? A la reina. Entonces, a la reina es el objeto indirecto y vemos la preposición ahí a. Ahora, la siguiente oración. Carmen reparte caramelos a sus amigas. ¿Cuál es el sujeto? Carmen. El núcleo del predicado, reparte. ¿Quién reparte caramelos a sus amigas? Carmen. Ya tenemos el sujeto, ya tenemos el núcleo del predicado, que es un verbo. Ahora vemos, Carmen reparte. ¿Qué reparte? Caramelos, objeto directo. Ahora dice, Carmen reparte caramelos ¿a quién? A sus amigas. Es el objeto indirecto. Ahora vamos a ver el circunstancial. Nos dice que indica la circunstancia de tiempo, lugar, modo, cantidad, etcétera, en que ocurren los hechos. Hay varios circunstanciales, pero los más importantes son de tiempo. Su inicial es C.T, se pregunta ¿cuándo? Más el verbo. De modo, C.M, se pregunta ¿cómo? Más el verbo. De lugar, CL, ¿dónde? Más el verbo. Y de cantidad, C, ¿cuánto? Más el verbo. Esas son las preguntas, por ejemplo, de tiempo, ¿cuándo? De modo, ¿cómo? De lugar, ¿dónde? Y de cantidad, ¿cuánto? Más el verbo. Vamos a ver los ejemplos. El circunstancial de tiempo especifica el momento en que tiene lugar la acción del verbo. Para localizarlo debemos preguntar al verbo ¿cuándo? Entonces aquí vamos a preguntar al verbo ¿cuándo? Vamos a ver el ejemplo. María llegará ¿cuándo? A las 5 de la tarde. Mis padres van a la piscina. ¿Cuándo? Todos los sábados. Le conocí ¿cuándo? Cuando tenía 5 años. Entonces, cuando yo me pregunto al verbo, la pregunta ¿cuándo? Voy a encontrar el circunstancial de tiempo. En este caso de las oraciones sería a las 5 de la tarde todos los sábados cuando tenía 5 años. Entonces, es circunstancial de tiempo. Ahora el circunstancial de modo. Explica de qué manera o modo se desempeña lo que el verbo expresa. Para localizarlo debemos preguntar al verbo cómo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tu hermano, ¿cómo llegó? Apresuradamente. Puedes abrirlo, ¿cómo? Así. Ellos tendrán que hacerlo tal como lo enseñé. Entonces la palabra apresuradamente, así y tal como les enseñé, es circunstancial de modo porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿A quién le pregunto? Al verbo. Circunstancial de lugar. Indica dónde se desarrolla la acción especificada por el verbo. Para localizarlo debemos preguntar al verbo ¿qué cosa? ¿Dónde? Ejemplos. Ayer jugamos el partido. ¿Dónde? En el campo de césped artificial. Juan está viviendo. ¿Dónde? En Londres. Aparcaré el coche. ¿Dónde? Allí. Entonces la palabra en el campo del césped artificial, en Londres y allí son circunstancial de lugar, porque he preguntado al verbo ¿dónde?
Circunstancial de cantidad. A la hora de expresar cantidades relacionadas con el verbo de la oración, para localizarlo debemos preguntar al verbo cuánto. Hablamos de cantidad. Ejemplos: Esther quiere mucho a su hermana. ¿Cuánto quiere Esther? Mucho. Me enfadé bastante porque no viniste. ¿Cuánto me enfadé? Bastante. La palabra mucho y la palabra bastante es la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Y es el circunstancial de cantidad. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Ya a practicar. Gracias.